Bien, entonces, de las consideraciones básicas a la hora de generar una malla para cualquier objeto es hacer un cuadrado o un círculo, ¿ya? Hay gente que lo hace siempre desde un cuadrado y obviamente también se puede ir variando según lo que quieran hacer. ¿Por qué se parte de una forma básica? Es más que nada porque cuando yo voy generando una malla, si se fijan acá, si voy generando una malla, todos los puntos, ¿ya?, van a ir atravesando la forma. ¿Ya? Lo mismo acá en el cuadrado. Y es porque nuestra forma inicial básicamente es simétrica, ¿ya? Si nosotros generamos una forma en base a un dibujo hecho en cierta cantidad de puntos, lo que va a salir de esto es una malla torcida, ¿ya? Esta malla de todas maneras se puede reconfigurar un poco, se puede enderezar, ya, pero obviamente me va a llevar más tiempo. Exactamente. Ya, entonces si yo quiero, puedo generar esta forma, puedo aplicarle un punto y después puedo empezar a transformar esta forma con los nodos. Ya saco los bracitos, puedo empezar a deformar la figura y voy a obtener una figura con la misma cantidad de puntos a un lado y al otro. Puede ser, dependiendo de la forma, que no resulte tan así, ¿ya? Eventualmente yo siempre, como en este caso, puedo ir deformando un poco la malla. ¿Cómo se comporta el color en la malla? Vamos a cambiar el color acá. Y si se fijan, es bastante homogénea la dispersión del color. Si yo agarro los bracitos o los manejadores y los acerco hacia el manejador opuesto, voy a generar un quiebre más abrupto. Si los cruzo, voy a generar un corte, ¿ya? Lo voy a hacer más intenso todavía. Y si se fijan ahí, ya se genera un ruido extraño cuando la línea o la malla que yo generé ya se empieza a torcer. Ya se generan esas cosas curiosas. ¿Ya? Eventualmente me podría servir a mí para, dependiendo de lo que esté haciendo, para generar un efecto, ¿ya? Pero rara vez va a pasar eso. Entonces, una forma de generar esos cortes es estirando los manejadores o también lo otro que puedo hacer es generar un punto nuevo, y en este caso fíjense, lo voy a generar sobre la horizontal, porque ¿qué pasa si lo hago acá? Voy a generar 4 puntos o más puntos nuevos, ¿ya? Intersecciones nuevas. ¿Ya? Entonces lo voy a generar encima de la misma horizontal y se van a generar menos puntos, ¿ya? Pero ahora generé el corte en base a la cercanía de 2 puntos. Cuando yo empiezo a trabajar, digamos, con una referencia, por ejemplo, con una plantilla, lo ideal es empezar con el color base y después ir agregando detalle, ¿ya? Si yo empiezo a agregar muchos puntos en la malla, es bastante probable que después me quede una figura muy manchada, básicamente porque me descontrolé con los puntos, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta las consideraciones básicas, vamos a empezar
a trabajar con la manzana. Voy a borrar esto. Entonces tenemos la plantilla, que en este caso yo la tengo al 100%, y tenemos una capa para la malla. La plantilla obviamente va a estar bloqueada, así que no puedo trabajar encima de esa capa. Ya, entonces podemos empezar tanto por un círculo o por un rectángulo. Voy a hacerlo por un círculo, una elipse. Voy a elegir con el cuentagotas cualquier color de la manzana y voy a seguir trabajando en modo contornos para ajustar la forma lo mejor posible a la manzanita. Ya puedo trabajar un poco con la flecha blanca para ir ajustando la forma. No es necesario que quede 100% ajustada la forma en un principio, porque cuando apliquemos la malla vamos a poder modificar o seguir modificando la forma. ¿Ya? Entonces, si no queda perfecta, no se compliquen. Ahora voy a seleccionar las distintas áreas. Por ejemplo, esta área que tiene una luz fuerte la voy a marcar con la herramienta de malla degradado. En este momento no pasó nada, ¿ya? Pero sí, obviamente, si voy nuevamente a modo de contornear, puedo seleccionar el color de la luz, que es básicamente blanco. Lo que va a pasar acá me va a dar un brillo general. ¿Ya? Ahora yo en base a la generación de nuevos puntos, puedo ir acotando esa área del brillo. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño corte que no se ve tan bien en el proyector, pero hay un pequeño corte de color porque esta manzana, al ser sacada la fotografía, está en una superficie blanca, entonces hay un poco de reflejo. Ya, entonces ese es un buen lugar para colocar otro punto de la malla. Ir haciendo por ahí. ¿Ya? Y ahí voy a elegir un nuevo color. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que yo estoy trabajando sobre una foto que está hecha en base a píxeles. ¿Ya? Esa imagen que bajé de internet está hecha en base a píxeles. Entonces, ¿qué puede que pase? Si yo me acerco... Oh, si yo me acerco... Oh, si yo me acercara, si yo pudiera acercarme a esto, voy a ver que esto está lleno de píxeles, de colores. ¿Ya? Quizás si me voy a una parte más clara se va a empezar a notar. Entonces, cada vez que yo uso el cuentagotas para seleccionar un color, voy a estar seleccionando un píxel. ¿Ya? Que puede que, si yo lo hago desde lejos, pueda variar el color. Ya, por ejemplo, en este rango pequeño yo tengo una variedad de color bastante grande. Ya, entonces hay que estar bien pendiente de qué color usted está eligiendo, y si no le agrada el color mismo que eligió, lo puedes modificar obviamente acá en la guía de color. ¿Ya? Y la guía de color que pueden usar puede ser tanto la CMYK como la HCB o la RGB, dependiendo lo como que les parezca a ustedes. Ya, por ejemplo, acá en la manzana yo tengo ya colores más amarillentos, ya que llegan más o menos hasta esta área de la manzana.
ya en su mayoría. Obviamente aquí abajo hay más, pero hay que trabajar sobre aspectos generales primero. Entonces voy a hacer un punto acá. Ojo, yo no puedo generar puntos encima de la superficie misma, del área, digamos, de la manzana, si estoy en modo de contorno. Ya puedo hacerlo solamente encima de alguna de las otras líneas que yo ya hice antes. ¿Ya? Entonces, voy a seleccionar estos puntos, que son, digamos, los de mayor naranjo o amarillo, y los voy a cambiar de color con la herramienta de lazo de selección y luego con el cuentagotas en modo de contornear para poder, obviamente, seleccionar el color que hay abajo. Ya, ahora que ya tengo suficientes puntos, puedo empezar a modificar un poco la forma de la manzana. Si ustedes modifican mucho la forma de la manzana o de la malla, obviamente van a empezar a tener, cada vez que ponen un punto, una malla un poco más deforme. Ya, así que traten de no variar mucho la posición de los puntos, solamente ajustenla a la forma de la manzana. Ya por ahí estamos más decentes, ya tenemos la forma básica de la manzana. Y acá, por ejemplo, tenemos un área que está súper iluminada, ya al costado derecho. Entonces voy a generar una línea acá que limite el color ya rojo normal con el color pálido, rojo pálido que tengo al costado. Entonces genero un punto ahí y voy a generar otro acá. Entonces voy a empezar a seleccionar el color. ¿Ya? Y ya tengo el área más pálida acá al costado. La tendría que extender un poco. ¿Y cómo hago eso? Moviendo un poco la posición de los objetos. De hecho acá puedo seleccionar ese color. Y ahí si me voy alejando, vamos a ver que eso ya está bastante similar a lo que tenemos en la realidad. ¿Ya? Acá abajo, por ejemplo, tenemos un área de sombra. Entonces, ¿dónde debería colocar yo la... de hecho, aquí también tenemos un área de luz que podríamos generar. Acá tenemos una sombra que podemos limitar también. Vamos a seleccionar esos puntos con la herramienta de lazo, o eventualmente si es un sector que no es difícil de seleccionar con la selección múltiple, lo podemos hacer una selección de arrastre con vamos a generar entonces la luz del costado que llega como hasta por ahí y ya se va formando el volumen de la manzanita. Esta parte obviamente es mucho más acotada, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Generar más puntos acá para que esto no sea tan extenso, ¿ya? Entonces, limitar, por ejemplo, aquí. Entonces, ese punto va a tener un color más oscuro. Vamos a limitar acá también. Vamos a limitar al costado derecho y la parte superior.
El cuentagota, por ejemplo, si vamos a trabajar con el cuentagotas y empezar a seleccionar los colores, yo puedo también seleccionarlos desde la misma malla, ¿ya? Pero si seleccionas el cuentagota y aprietas la tecla control, vas a cambiar a la herramienta selección. Entonces de repente, si no están muy de acuerdo con los colores que se van generando, pueden seleccionar colores que se generan entre medio de la malla, ¿ya? La transición de color de un punto a otro también puede ser seleccionable. Por ejemplo, puedo seleccionar ahí, puedo seleccionar acá. Ya veamos. Hay no solo un elemento redondo acá, sino que tenemos más elementos. En este caso yo tengo una hoja y además tengo la ramita, el palito este. Entonces lo que podría hacer yo, digamos como es costumbre, podría generar la forma en base a la pluma. Pero veamos qué pasa si lo hago y después aplico una malla. Vamos a seleccionar el color. Vamos a cambiar a previsualizar. Y ahora si yo hago una malla, fíjense la forma de la malla. Ya quizás si me la empiezo a ingeniar, me puede quedar bien el tallito este, o el degradado. Pero es bastante probable que si yo quiero que esto sea más manipulable, si lo hago en base a un rectángulo y empiezo a generar los degradados ahí, por ejemplo, voy a hacer un degradado ahí. Entonces este mismo rectángulo yo lo puedo modificar, ¿ya? Yo lo puedo empezar a moldar a el tallito. Ya entonces es fácil que yo pueda adaptar la forma de la malla a, en este caso, el tallo. Ya entonces, cada vez que yo genere una nueva sección con mi malla de degradado, esta va a tener un poco más de sentido . Ya entonces, por ejemplo, en áreas donde el color va a variar mucho, como en esta parte, tengo que generar o tengo que hacer que la malla esté, digamos, generar dos líneas juntitas. Entonces, ¿cómo genero esta área que tengo ahí? Tengo que definir el corte que tengo ahí en la perspectiva, digamos, en base a una malla.
Entonces una recta ahí que luego voy a ir juntando aquí hacia arriba para poder generar ese corte. Bien. Entonces, ahí arriba, en la parte superior, lo que tengo que hacer, si vemos la malla de manera con comando Y, vamos a ver que tengo dos líneas que están muy cerca una de otra, ¿ya? Y que a medida que vamos, digamos, entrando al costado, donde aquí el cambio ya se hace un poco más suave, el cambio de color, porque acá es súper intenso, podríamos decir, están más separadas las líneas, ¿ya? Acá incluso me podría faltar otra línea bastante pegada, porque en la parte superior de esta parte que se supone que es roja, tenemos una luz también, ¿ya? Entonces tendría que generarla en base a una línea que esté lo más cercana posible al tallo, o sea, a este quiebre. Oh. Ya, entonces ahí se ve un poquito de luz. Vamos a extenderlo un poco hacia el costado, porque de hecho en esta parte donde tenemos el tallo, por un tema de proyección de sombra, no se va a ver esa luz. Más que nada en este sector. Y entonces, si se fijan, la manzana no la tenemos llenas digamos, de malla, de puntos, en esta parte que tiene poco detalle, ya que tiene colores bastante similares o bastante homogéneos. Igual, obviamente, la manzana tiene un ruido que yo no puedo generar en base a la malla, tendría que generarlo en base a, puede ser pinceles con baja opacidad o texturas. ¿Ya? Además tenemos esos puntitos que son típicos de la manzana, que los podemos hacer en base a símbolos, igual como hicimos sus queridas gotitas.